Frases como hasta la victoria siempre, unidos venceremos son típicas del socialismo. Sin embargo, la pregunta, ¿en pleno siglo XXI, el socialismo, la izquierda, tiene un futuro? A los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse, pero ¿es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. El socialismo no es solo para decirlo o para enunciarlo de la boca hacia afuera. El socialismo hay que sentirlo hasta en los tuétanos de los huesos. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Cuando la gente está saliendo a la calle en Madrid, en Bruselas, en El Cairo, en Beirut, no están reclamando lo que nosotros aquí, como socialistas convencidos, queremos defender. Están reclamando lo que el problema del capitalismo de libre mercado les ha causado en sus consecuencias. Creo que países como Suecia se arrimaron mucho más a lo que puede ser el socialismo, o Noruega, que los intentos fallidos que hemos tenido. No es el camino que yo elegiría. A lo largo de este programa estaremos platicando con personalidades del mundo socialista. Hablaremos en el marco del Congreso de la Internacional Socialista Mundial que se realizó aquí, en la Ciudad de México. Esto es Punto Cero. Bienvenidos. Comenzamos. En el caso particular del peso, lo que hemos visto es que se exageran los movimientos. La Secretaría de Marina Armada de México informa... Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aprobado en lo general y en lo particular. 9 en contra. El presupuesto de egresos de la Federación para 2014. Hay quien habla de la pérdida del poder del Estado, hay quien habla de que el Estado debe tener mucho menos influencia en la sociedad. Bueno, yo creo, cuando veo el socialismo, quiero el poder para la gente. Quiero un Estado que sirva a nuestros ciudadanos. En ocasiones los ciudadanos dicen, no, la política es mala, pero sabes, la política puede ser mala, pero también puede ser buena. Y creo que tenemos que hacer una elección. Los estados pueden ser malos. Yo viví bajo la dictadura. Para mí el Estado no es igual a Dios. Pero quiero un Estado que me represente, un Estado que sea transparente, que no sea corrupto, y un Estado que sea responsable. Quiero un Estado que sirva el bien común, que no esté corrompido por la concentración del poder, de la riqueza, pero un poder que sirva el bien de todos.
Hoy tenemos el honor de contar con el presidente de la Internacional Socialista y también ex primer ministro de Grecia, con Giorgos Papandreou. Giorgos, thank you very much for being with us. Luis, it's very nice to be with you. Thank you very much. La primera pregunta es la pregunta obligada. ¿El socialismo en pleno siglo XXI, es vigente el socialismo aún? Esta es una pregunta que por lo general me hacen y tienes razón en plantearla. ¿Qué es el socialismo y qué podemos hacer en estos tiempos en que tenemos el dominio del capital? Pero veamos qué ha hecho el socialismo y la socialdemocracia en el siglo pasado. Básicamente, en el siglo pasado fuimos capaces de crear una negociación básica social a nivel nacional entre los ciudadanos, los trabajadores, los empleados por una parte, los empleadores por otra parte, el capital, y el Estado, el gobierno. Así que con esta negociación de los tres se pudo garantizar algunos derechos básicos. Primero, la democracia, la libertad de expresión, derechos humanos. Segundo, algunos derechos sociales básicos. El compartir la riqueza, están los trabajadores y los empleadores, pero uno también tiene la responsabilidad con la asistencia social, que tiene que ser la inversión en la educación, en las pensiones, en salud, en infraestructura. Y esto, por supuesto, es a través de un mecanismo en donde el gobierno desempeña un papel básico. Así que para esta negociación yo creo que ha estado al corazón de nuestro movimiento. Así que tenemos que humanizar el capitalismo. Esto se ha hecho de una manera muy democrática. ¿Qué está sucediendo en este siglo? Y no solamente en este siglo, sino particularmente en este siglo, es que con las nuevas tecnologías, con la globalización de la economía, tenemos una economía global, pero nuestras instituciones son nacionales y locales. Lo que está sucediendo es que los que antes eran los empleadores van más lejos de sus fronteras. Por eso debemos cooperar para crear las reglas y regulaciones necesarias que garanticen una negociación básica para nuestros ciudadanos. ¿Cuál es la postura que se tiene de parte de la Internacional Socialista que suceda en México, que solo suceda en esta ciudad y no suceda en todo el país? ¿Cuáles son las posturas al respecto del tema? La posición de la Internacional Socialista de las mujeres de manera general es apoyar la libertad de disponer de su cuerpo. Ahora, la cuestión del aborto se plantea desde ya hace algún tiempo, no es nuevo y no sucede solamente en México. Esta cuestión de los derechos de la mujer de disponer de su propio cuerpo se plantea en el mundo entero. No es algo que sea específico de México. Se plantea en toda América Latina. En varios países las mujeres reclaman este derecho. Pero podemos ver la influencia de los integristas, de las religiones, lo que causa que no siempre se pueden tomar decisiones favorables a los derechos sexuales femeninos. No se olvide de visitar nuestra página en internet www.zerotv.com. Hablamos sobre el socialismo en el siglo XXI. Regresamos con más. Eso me suena a algo que debemos de hacer aquí en México. Bueno, sé que en México están en un proceso de reformas muy importante y primero quisiera elogiarlos porque las reformas no son fáciles y para lograr un consenso más grande para cambios constitucionales, ya sé que las leyes secundarias son más difíciles en la práctica, pero a nivel constitucional han logrado cambios mucho más importantes.
También compartimos otra experiencia que son los migrantes y los refugiados. Y el problema con el que hemos tenido que lidiar, estoy muy feliz con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Él nos apoyaba y nos ayudó con la Carta para los Derechos de los Migrantes, que fue una situación muy difícil, incluso terrible, de los niños migrantes que venían a México y después iban a los Estados Unidos para ser repatriados. Y le hicimos un llamado a los Estados Unidos, pero también a la región, para que estos niños no se conviertan en un juego de fútbol de las luchas políticas. Háblanos sobre tu opinión en torno a las reformas en México, la reforma petrolera y la reforma de telecomunicaciones. También hemos tenido reformas en Grecia. Descubrimos un poco de petróleo, no tanto como en México, pero también tenemos gas natural. Estamos haciendo trabajos de investigación al respecto. Pero como país no tenemos todo el know-how, la experiencia técnica, ni siquiera el dinero para hacer las grandes inversiones. Por esta razón tenemos que trabajar con compañías internacionales para que puedan invertir y por supuesto tendrán una parte del beneficio. Así que no estoy en contra de las reformas o de la inversión extranjera, ya que no importa si es en petróleo o en telecomunicaciones, puede haber inversión privada, pero me parece que lo que es importante en estas reformas es crear un marco de los valores necesarios y los objetivos que queremos como sociedad. Y el papel que México desempeña en el mundo como promotor de la paz y de cooperación, no solamente en la región, sino globalmente en el G20. Thank you very much. Muchas gracias, Yorgos Papandreou, por estar aquí con nosotros en Punto Cero. Pues seguimos aquí en el Consejo Internacional Socialista y hay un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Es el punto que tiene que ver con la igualdad de género, algo que el Consejo Internacional Socialista ha luchado y ha promovido a lo largo de su historia, de acuerdo a lo que nos mencionaban hace unos momentos. Justamente en el Consejo se ha creado la Internacional Socialista de Mujeres y hoy nos acompaña aquí en Punto Cero su presidenta. Ella es Wafa Haji, presidenta del Internacional Socialista de Mujeres. Wafa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Cero. Muchas gracias. La primera pregunta que quisiera hacerte, Wafa, ¿cuál es el papel que tienen las mujeres en el rol socialista en estos momentos? Bueno, el papel de las mujeres en la Internacional Socialista es defender la causa de las mujeres y hacer que la Internacional Socialista adopte proposiciones, resoluciones y decisiones que van a llevar a la igualdad de género. En estos momentos que vivimos, ¿sigue siendo el papel de la mujer sumiso hacia el papel del hombre? Es un análisis que realizamos en nuestro Consejo de la Internacional Socialista de la Mujer del 26 al 27 de junio. Y constatamos que existe con la crisis internacional económica y financiera una regresión de los derechos de las mujeres. Y yo di este discurso en la reunión de la Internacional Socialista y lancé un llamado para que los partidos políticos miembros de la Internacional Socialista estén conscientes de estos datos de la regresión de los derechos de las mujeres y que el modelo social y económico que queremos actualizar debe tomar en cuenta estos datos. ¿Por qué hay una regresión del papel de la mujer? ¿Se le ha pagado menos? ¿Qué tiene que ver la crisis económica en este papel? Hay una crisis económica y financiera con todo un impacto social y el impacto social. La mujer es la primera víctima del desempleo
Es la primera víctima de la ausencia de protección social, de salud, de la pobreza, porque la crisis económica y financiera llevó la pobreza a muchos países. Y constatamos, de igual manera, que hay muchos más conflictos armados y las mujeres son las primeras víctimas de estos conflictos. Sufre de una enorme violencia. ¿Hay diferencias en el trato hacia las mujeres en los distintos países? Yo quisiera preguntarte sobre el tema de los países islámicos, de los países de Medio Oriente, que tienen una diferencia radical a, por ejemplo, los países europeos, como pudiera ser Londres o España, no sé. Sí. Efectivamente, es uno de los elementos que quería desarrollar. Primero está la crisis, los conflictos, y también hay una tendencia en la actualidad, una tendencia conservadora que se desarrolla en los países de Medio Oriente con lo que se llamó la primavera árabe, pero que se desarrolla de igual manera en los países occidentales con, por ejemplo, la religión católica que se vuelve muy presente. Hemos visto en Europa, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas, que los movimientos europeos son poderosos, y en América Latina constatamos también que la Iglesia tiene un peso importante en la vida de todos los días, en la vida cotidiana. Así que de manera general, cuando hay una crisis, el conservadurismo le gana a la libertad y al progreso. Por esta razón, la Internacional Socialista escogió como tema las desigualdades, porque efectivamente hay una regresión de los derechos de las mujeres, pero también hay desigualdades que son cada vez más importantes y que no conciernen nada más a la mujer. Hay desigualdades importantes en el conjunto de la sociedad que se están desarrollando. Necesitamos soluciones y por esto la Internacional Socialista quiere establecer una comisión que trabaje sobre las desigualdades. Esa comisión debe, en principio, reflexionar acerca de un nuevo modelo económico y social, progresista y socialdemócrata. Finalmente, me gustaría preguntarte sobre el papel de la mujer en este país, en México, lo que has podido observar, lo que has podido ver de México. Primero, a través de las dos organizaciones miembro de la Internacional Socialista de las Mujeres, la Organización de las Mujeres del PRI y la Organización de las Mujeres del PRD, constaté que había mujeres con una personalidad muy fuerte, mujeres muy fuertes. Y me percaté también que tenían un discurso progresista y que la mujer en México, de manera general, está muy presente en la vida política. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Amalia García, por ejemplo, algunos ejemplos de mujeres, algunos nombres que hayas conocido. Bueno, primero la presidenta de la Organización de Mujeres del PRI, Diva Gastelum, que es vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres para la región de América Central y del Caribe. En el PRD está Mónica Soto, que tiene una personalidad muy fuerte, ideas muy avanzadas, y también varias diputadas que estaban con nosotros en estas reuniones. Por ejemplo, se me olvidó su nombre, María Fernanda, diputada federal de Baja California. Pero estábamos con mujeres muy poderosas. También sabemos, y tuve la ocasión de ver, que hay aspectos que atraviesan a la sociedad mexicana, como la cuestión del aborto que se plantea hoy. ¿Cuál es la postura que se tiene de parte de la Internacional Socialista que suceda en México, que solo suceda en esta ciudad y no suceda en todo el país? ¿Cuáles son las posturas al respecto del tema? La posición de la Internacional Socialista de las Mujeres de manera general es apoyar la libertad de disponer de su cuerpo.
Ahora, la cuestión del aborto se plantea desde ya hace algún tiempo, no es nuevo y no sucede solamente en México. Esta cuestión de los derechos de la mujer de disponer de su propio cuerpo se plantea en el mundo entero. No es algo que sea específico de México, se plantea en toda América Latina. En varios países las mujeres reclaman este derecho. Pero podemos ver la influencia de los integristas, de las religiones, lo que causa que no siempre se pueden tomar decisiones favorables a los derechos sexuales femeninos. Wafa Haji, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Estamos en Punto Cero, regresamos. Hoy en día no necesariamente la izquierda tiene que ser socialista, se habla más bien del socialismo democrático, se habla de nuevas formas de gobierno en donde la prioridad será siempre el ciudadano. La transformación del socialismo a lo largo de la historia es evidente. Sin embargo, la pregunta queda en el aire. ¿Tiene aún futuro la era socialista? ¿Volveremos a ver en algún momento a grandes naciones socialistas como las llegamos a ver hace varias décadas? Como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. Como siempre, la mejor opinión viene de usted. Yo soy Luis Cárdenas. Nos vemos la siguiente semana.